¿Qué tal, estimados estudiantes? Pues me da mucho gusto saludarlos en esta nuestra segunda sesión de nuestra semana 2 de nuestro módulo 10, eh, Transformaciones en el mundo contemporáneo. Bueno, pues en esta ocasión, pues vamos a analizar un poquito de lo que sería el contenido de la unidad número 2, pues, señalando el propósito. Pues vamos a analizar también un poco acerca del contenido temático y posteriormente las actividades tanto formativas como actividades de integración. Pero pues antes, dadas algunas situaciones, pues me gustaría compartirles un poquito acerca de la forma en cómo evalúo y sobre todo también precisar que, bueno, ha habido algunos cambios con relación a este año a prepa en línea. Entonces, de tal manera que me gustaría primeramente comenzar con estos aspectos y posteriormente dar paso a lo que serían ya los contenidos de la semana. Primeramente, con relación a las actividades, a las extensiones de tiempo, ustedes ya nada más tienen derecho a ver, permítanme un segundito. Les decía, con relación a las extensiones de tiempo, ustedes como tal ya nada más tienen derecho a 3 extensiones durante el módulo. Es decir, que de esta manera, pues yo se las estaré racionando solamente una por semana. Es decir, que en la semana, si ustedes quedaron a deber actividades de la semana 1, pues ya nada más tendrían que ser recuperables alguna actividad. Entonces, por eso les pido de favor que si ustedes me entregan sus actividades ya con un poco de anticipación, pues de esta manera, pues pueden, y si no les resultó favorable la calificación, pueden hacer algunas correcciones, pero dentro de la semana correspondiente, ¿sale? Entonces, recuerden, solamente 3 extensiones durante todo el módulo y no hay más. Entonces, esto no es una condicionante a manera personal, sino son las reglas ahora de prepa en línea CEP. Entonces, también otro de los elementos, ustedes como tal, cuando ustedes envían una tarea y resulta de que esa tarea la acreditaron, a lo mejor no con la calificación deseada, pero sí acreditada, ustedes pueden volver a hacer la tarea, pero ya no les va a representar mayor calificación, solamente podrán ser acreedores a una nueva retroalimentación, pero la calificación seguirá siendo la misma. Entonces, esto también de acuerdo a las nuevas indicaciones que nos han señalado, ¿sí? Bueno, les voy a, le doy la bienvenida primeramente a Miriam. Bienvenida, Miriam, a esta nuestra sesión. Con toda confianza, cualquier duda que tengas, puedes abrir tu micrófono para poder externar tu comentario, y de esa manera ir aclarando cualquier situación o inquietud que surge, ¿sí? Bueno, entonces, les quería comentar también que les he compartido en el foro de avisos una infografía que he elaborado con relación a aspectos a considerar con respecto a el tema del plagio. Esto me interesa bastante porque en la semana número 1 noté, pues sí, bastantes tareas en donde pude apreciar esta situación. Entonces sí sería conveniente hablar respecto a este tipo de prácticas, pues que en sí pues son negativas para su desempeño porque pues no están aportándoles algo para el desarrollo de las competencias que el módulo requiere. Entonces, en los avisos de la plataforma, ustedes podrán encontrar esta infografía en donde hago referencia a recomendaciones para evitar este tipo de prácticas, ¿sí? Bueno, entonces, punto número 1, un trabajo académico debe de ser original porque sirve para dar cuenta de lo que tú has aprendido y descubierto proyectado y todo ello de acuerdo a tu módulo, ¿sí? Hay actividades pues que requieren bastante el reflejar una opinión personal o una postura personal y sobre todo evidenciar que ustedes han adquirido el conocimiento. Es por ello que todas las ideas que ustedes coloquen, pues deben de ser totalmente de lo que han ustedes analizado en los contenidos de la semana o han también ustedes investigado, ¿sí? Pero ahorita vamos a analizar un poco más.
Dice, un trabajo bien hecho y con suficiente información, además de estar documentado, ha de basarse en el conocimiento científico existente, teorías, ideas, conceptos, datos, normativa, estados del arte, etcétera. Y esto nos lo aportan nuestras fuentes de consulta. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues ustedes se dan cuenta cuando su trabajo tiene suficiente información, o sea, ustedes siempre deben de procurar llegar al máximo, no nada más colocar una característica, una consecuencia, una idea general y ya, ¿no? E irse nada más para tener el 60%. Ustedes no deben de procurar ese tipo de tareas, sino ustedes deben de tener tareas que tengan el contenido suficiente, ¿sí? En donde yo me percate de que efectivamente su conocimiento es pleno. Para que ustedes puedan dar un sustento de que comprendieron, a veces es necesario investigar, basarse en algunas estadísticas, decirme qué es lo que dijo el autor respecto a determinado tema, y eso lo hacemos pues con un poco de investigación, pero también no nada más es el hecho de hacer un compilado, ¿no? Sino también de manifestar nuestro punto de vista. Entonces dice en el punto número 3, tu trabajo puede incorporar contenido de fuentes de información ajenas en las que te basas, siempre que lo adviertas claramente y diferenciándolo del resto. Una práctica que yo coloco siempre en las actividades es que cuando algo no es mío, cuando yo hago una redacción, cuando algo no es mío, pues siempre lo que hago es diferenciarlo. A lo mejor lo pongo en letra cursiva para indicar que un fragmento de texto que tomé de otra fuente de consulta. Entonces, esa sería otra. Entonces, por eso aquí en el punto número 4 les indico, cuando coloques fuentes de información, cuando coloques información que no es tuya, para diferenciarla puedes usar comillas o aplicar la letra cursiva. Y si se dan cuenta, aquí les estoy poniendo un ejemplo, les hago referencia a este texto. México es un país que se encuentra dentro de las primeras economías mundiales. Hasta ahí. Esta es mi redacción, ¿no? Lo que estoy tomando de una fuente de internet es lo siguiente. Es el 14º país más extenso del mundo, con una superficie cercana a los 2 millones de kilómetros cuadrados. Es el 11º país más poblado del mundo, con una población de aproximadamente 118 millones de habitantes. ¿Sí? Bueno, ese pequeño fragmento que les estoy colocando aquí en letra cursiva y entre comillas no es mío. Y aquí les estoy colocando de dónde proviene todo ello de acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Vean entonces que si bien no les estoy dando como tal un formato en APA, sí les estoy dando la referencia de dónde proviene esta información. ¿Sí? Bueno, luego, la cantidad de información ajena que puedes incluir debe de ser breve. No puedes tomar párrafos completos o hacer compilados. Si lo haces, solo se te evaluará como plagio. Aquí, como nuestras tareas, pues son actividades escolares, o sea, no son grandes textos, entonces, pues realmente no podemos tomar tanta información ajena, sino solamente a lo mejor alguna idea principal, pero no bastante texto. He visto algunos trabajos que ustedes me están presentando que prácticamente es totalmente la copia de la página de internet, entonces sí les pediría de favor que analicen sus textos, solamente tomen lo más breve posible, pero aplicando la metodología de la investigación. Siempre, acuérdense, entre comillas, con letra cursiva y poniendo la referencia de consulta, ¿sí? Pero recuerden, no hay que abusar de todo esto. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo solamente compilados o tomando de aquí, de allá y de allá, sino es algo en lo que nosotros nos podemos apoyar para sustentar nuestro trabajo. Tenemos otro, el punto número 6. Hacer pasar por propias las ideas o frases o datos ajenos es plagio. Viola las reglas académicas y el derecho de autor. Cometer plagio te impide aprender, no te prepara como profesional y puede detectarse. ¿Cómo puede detectarse esto? Hay muchas maneras de detectarse, ¿no? La primera es el cómo redactamos. Se aprecia de una manera inmediata cuando un estudiante hace una redacción propia con sus propias palabras y cuando un estudiante toma información de otra fuente de consulta. ¿Por qué? Por los términos en que empleamos. Cuando un estudiante toma información de otra fuente y la coloca tal cual, a veces coloca palabras que son tecnicismos, o sea palabras que utilizaría solamente un experto.
ni yo las emplearía, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en un nivel medio superior. Entonces, en este caso, contrasta bastante la forma en cómo nosotros redactamos a cómo redactaría una persona experta en el tema. Otra de las cosas es, ya existen bastantes aplicaciones en Internet para poder nosotros filtrar un trabajo. Entonces ya de manera inmediata nos pueden salir las fuentes o los fragmentos a dónde corresponden y de qué manera los podemos encontrar. Hay otros, por ejemplo, también con aplicaciones de Internet tenemos otro elemento en el cual una misma imagen pueden ustedes buscar similares a través de Internet. Entonces, ahí también se pueden detectar. Y eso pues pone, así como ustedes o varios de ustedes aplican algunas estrategias para cometer el plagio, también los asesores tenemos algunas estrategias para poder identificarlo. Y recuerden, muchos de sus asesores pues ya han hecho el módulo, han impartido el módulo, no nada más en una ocasión, sino en gran cantidad de ocasiones. Y de tal manera que estamos familiarizados con la información, de dónde la obtienen, párrafos así en la secuencia en la que las colocan. Entonces es importante que no se arriesguen, ¿sí? Otra, al consultar fuentes de información, tomas notas. A ver, permítame un segundito. Ok, dice, al consultar fuentes de información, tomas notas en un cuaderno o en otro documento de texto. Si estás usando algún dispositivo electrónico para análisis e identificación posterior, no copies y pegues fragmentos directamente en tu trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que apliquemos las técnicas de investigación. Leo mi fuente de consulta. Posteriormente, identifico la idea que para mí es relevante. Si yo soy de una persona tradicionalista, bueno, tengo mi cuaderno de notas y escribo lo que me parece interesante. Yo soy una persona que ya no utilizo cuaderno de notas. En un archivo de Word, pues voy escribiendo también mis ideas principales, las voy tomando y posteriormente, ya cuando investigue, bueno, pues ya tengo mi información más relevante. Y posteriormente, ya cuando voy a redactar, bueno, ordeno mis ideas, veo qué es lo que me parece relevante y lo escribo como yo lo entendí, ¿sí? Esto quiere decir que no estamos haciendo plagio, sino que nosotros estamos haciendo un análisis de lo que realmente me sirve, ¿sí? Después, en el punto número 8, verifica que tus fuentes sean confiables. Provienen de fuentes de libros, bibliotecas virtuales, instituciones educativas, gobierno, artículos. Siempre tienen nombre de autor y fecha de publicación. Tienen como soporte a una institución que respalda el contenido y si no tiene esos datos, duda de su autenticidad. Hay muchos de ustedes que, a pesar de que tienen conocimiento de que Wikipedia no es una fuente confiable, la siguen colocando en sus trabajos. Hay otras fuentes que también solamente son páginas pues de consulta, pero no tienen ni nombre de autor, no tienen fecha de publicación, no hay una institución que respalda la información. Entonces, es importante que ustedes siempre acudan a instituciones educativas, a páginas de instituciones educativas, a páginas de gobierno, a los libros electrónicos, a bibliotecas virtuales, ¿sí? Entonces, porque si no lo hacen de esa manera, pues no van a poder generar ustedes una ficha en formato APA. ¿Por qué? Porque no tienen el nombre del autor, no tienen la fecha de publicación, no tienen la institución que avala la información. Entonces, chequen esos datos, por favor. Y sobre todo también verifiquen sus referencias de consulta. No es solamente colocar un compilado de fuentes de consulta, que luego verifico yo o tengo alguna duda y verifico en sus fuentes si efectivamente investigaron en ellas. Y de pronto me doy cuenta de que a veces las fuentes ya ni funcionan, la fuente ni tiene nada que ver con el tema, entonces sean muy cuidadosos. Luego, 9. Si tomas para el trabajo alguna idea de la fuente de información, resúmela con tus propias palabras, no con las que usa el autor, y cita la procedencia de la autoría de las mismas. Era lo que les decía. Bueno, lean. Y de lo que leo, escribo lo que comprendí, ¿sí? Pero ya estoy haciendo yo un análisis.
Entonces, aquí yo les pongo el ejemplo, tomando el punto, el elemento del punto 4. El punto 4 era este que les mostré aquí, México, y me da las características de México, ¿no? Pero aquí yo estoy tomando la información tal cual aparece en la referencia de consulta, pero acá en este caso, en el punto número 9, ya no lo estoy haciendo con las palabras que utiliza la fuente de consulta, ya lo estoy haciendo con mis palabras y les pongo, de acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, México es de los países más grandes en extensión y de los y de los más poblados a nivel mundial con cerca de 118 millones de personas. O sea, ya lo estoy poniendo con mis palabras y vean que el texto que yo estoy colocando aquí arriba es mucho más grande de lo que yo estoy colocando aquí abajo. ¿Por qué? Porque yo puedo resumir mucho más sin perder la idea, ¿sí? Dice, si necesitas insertar en tu trabajo frases literales de una fuente de información, ponlas entre comillas, en cursiva y en un párrafo aparte y cita la procedencia. Por ejemplo, aquí vean, este ejemplo es otro, pero así, aquí sí, aplicando las reglas en formato APA. Dice, en el año de 1938, Austria se suma al territorio alemán. A partir de esa fecha comienza la construcción de los primeros campos de concentración durante el gobierno de Adolfo Hitler. Y vean, aquí está la referencia. Aquí está lo que investigué y lo que tomé de Internet. Los primeros grandes grupos deportados que llegaron al campo hacia 1939 estaban compuestos principalmente por presos o criminales de tipo político. Y aquí está, y esto lo estoy poniendo como referencia en formato APA. Aquí está entre comillas, el nombre del autor y la fecha de publicación. Y como sí es confiable la información que yo estoy colocando, en mi referencia de consulta o en mi bibliografía debe de aparecer de la siguiente manera. Aquí está el nombre del autor completo, la fecha completa de publicación, el nombre del artículo publicado completo, la fecha de consulta, quién avala, y la institución que avala la información, y tenemos el link de consulta, ¿sí? Si ustedes también toman alguna, en su trabajo se muestra una imagen de internet, o sea, también abajito de la imagen y con letras pequeñitas pueden colocar de manera inmediata de dónde tomaron la imagen y de esa manera ya no es plagio, porque también las imágenes o los audios y todo ello, pues tienen un autor y por lo tanto también tienen que tener una referencia, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen dificultad para generar una ficha en formato APA, les estoy dando a conocer una excelente herramienta del Instituto Tecnológico de Monterrey para que ustedes puedan generarlas y de esa manera no tengan conflicto, ¿sale? Solamente siempre acuérdense, no pueden tomar la información tal cual aparece en la fuente de consulta, a menos de que la referencien correctamente, porque si no estarían cometiendo plagio parcial o plagio total. Y acuérdense que esto, pues sí, está penalizado por prepa en línea y sobre todo también, pues es algo negativo hacia todos, ¿no? ¿Por qué? Porque hablar de plagio implica hablar de valores, implica hablar de honestidad, implica hablar de responsabilidad y sobre todo también de compromiso que ustedes tienen con sus estudios, ¿sí? Bueno, espero que esto les haya aclarado un poquito más de los aspectos que tomo en consideración y sobre todo también porque en algunas evaluaciones ustedes me habían hecho referencia que del por qué estaban en plagio, ¿no? O por qué se los había calificado de esa manera. Entonces tomen en cuenta estas recomendaciones que le doy para que en las siguientes actividades que ustedes realicen, bueno, puedan obtener una calificación mucho más satisfactoria, ¿sí? Bueno, pues eso sería todo con relación a esta infografía. Miriam, no sé si tengas alguna duda o algún comentario con relación a esta, a, a esta parte de lo que sería el plagio. Buenas tardes. Hola, Miriam. Hola. Mucho gusto. Qué gusto que estés aquí. Sí, ahora sí me pude conectar. Ok, excelente. ¿Alguna duda? Bueno, lo único que no sabía era lo de las imágenes, que también pero bueno, ahorita ya me quedó claro el punto y hasta ahorita pues no, ninguna duda. Muy bien, excelente. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué les comento esto? Porque las siguientes tareas, la siguiente semana ustedes van a tener que redactar mucho más. O sea, la próxima semana la actividad 6 es un ensayo.
Y el proyecto integrador también es un ensayo, o sea, es prácticamente redacción. Entonces, es muy riesgoso si ustedes, si ustedes solamente van a realizar, tomar información de otras fuentes de consulta y si no hacen las referencias correctamente. Por eso de ahí la importancia de la redacción. Yo sé que a veces, muchas veces, pues esto nos cuesta, ¿no? Nos cuesta bastante. Así como yo ahorita que repito palabras, nos cuesta mucho ordenar ideas, nos cuesta mucho, ser como que darle la coherencia, el sentido, pero es mejor que yo vea un trabajo con sus propias palabras, que vea la honestidad en el trabajo y diga, pues sí, sí, independientemente de la forma en cómo lo redacta, pues sí lo comprende, ¿no? Me doy cuenta de ello. Entonces es ahí donde también yo puedo manifestar que independientemente de que la redacción no sea buena, lo está intentando y sé que sí comprende el tema. Entonces de ahí también puedo yo observar cuándo sí el trabajo tiene valor. Entonces, sí, de ahí la importancia de hacer un poquito de esfuerzo. Este, y bueno, ya con eso, pues vamos a dar inicio a lo que sería nuestra semana número 2. ¿Ya leíste un poquito de los contenidos? Sí, un poquitito. Sí, Ok, como que acomodando mis horarios, pero ahí voy, ahí voy. muy bien. A ver, entonces vamos a dar inicio a esta parte de los contenidos. Ya lo vamos a hacer de una manera un poco rápida y dinámica para pasar directamente a lo que serían las actividades integradoras. A ver, vuelvo a compartir la pantalla. Ok, ahí está. Bueno, a ver. Aquí estamos ya en lo que sería aquí está nuestra semana número 2. Esto ya lo analizamos un poquito en la semana número 1. Vamos a darlo nada más de manera mucho más rápida. Bueno, perdón, en la primera sesión. Entonces, cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, tomamos como referencia elementos que tienen que ver con el expansionismo. Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial seguimos con ese problema del expansionismo entre los países. Entonces, aquí hubo un elemento primordial que fue el que Estados Unidos se enfrascó en una lucha con lo que fue Japón. Y entonces, al no quererse rendirse Japón en la batalla de Pearl Harbor, Estados Unidos le lanza 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Y esto, pues, ocasionó, pues, que hubiera una consternación a nivel internacional. ¿Por qué? Porque, pues, había tecnología pues que era bastante destructiva y no nada más acababa con la vida de pues las personas implicadas, ¿no? O los grupos implicados en el conflicto, sino gran cantidad de gente inocente y eso pues dejó pues una toma de conciencia en otras naciones, que ahorita vamos a ver más adelante. Con relación al término de la Segunda Guerra Mundial, entonces hay una situación con los regímenes totalitarios, con el nazismo, con el estalinismo y con ¿cómo se llama? Con el, perdón, con el fascismo, con el nazismo y el estalinismo. Y en este caso, aquí vemos cómo esos mismos regímenes totalitarios empezaron a generar pues unos tratos bastante discriminatorios, principalmente cuando hablamos en el nazismo con el genocidio judío, en donde los judíos pues lo que hacían era pues perseguir, perdón, los nazistas a lo que hacían era perseguir a los judíos y los llevaban a los campos de concentración donde prácticamente eran violados sus derechos, no se les daba alimento, eran maltratados, eran llevados a las cámaras de gases y muchas personas murieron dada esa situación del genocidio o esa discriminación. Hasta e inclusive una de la ideología de Hitler era acabar con una raza, en donde única que debería de prevalecer, pues era la de la raza aria. Mucha gente, pues a raíz de esa Segunda Guerra Mundial, pues fue desplazada y y hubo países que recibieron a bastantes refugiados.
Es por ello que hoy en día vemos comunidades de extranjeros en otros países. Como ejemplo de ello es hoy en día, ¿no? Como vemos nosotros que en nuestra ciudad de México, pues tenemos un barrio chino. ¿Por qué? Por esos desplazamientos, por esa gente que se iba de los lugares en donde vivía con la finalidad de buscar lugares más seguros y lugares donde no tuvieran que vivir esa violación de derechos humanos y vivir en conflictos bélicos y vivir en conflictos como lo son las guerras. A raíz de que se dan las bombas atómicas, que es uno de los temas en Japón, nosotros vamos a ver que esto repercutió bastante en lo que fue también esta toma de conciencia. Y al término de la Segunda Guerra Mundial se crea la Organización de las Naciones Unidas. Con qué finalidad? Pues la de mantener la paz entre las naciones, que no se volvieran a repetir esa situación de lanzar eh, de armas de destrucción masiva a los países y procurar el cumplimiento de los derechos humanos. Hoy en día vemos que las naciones de manera independiente, o de manera general, pues son independientes, ¿no? Siguen tomando sus propias decisiones, pero la ONU a través de sus distintas organizaciones pues regula esos tratados comerciales, tratados internacionales, conflictos también. Hay una corte internacional que procura resolver los con naciones. Aquí en la ONU hubo una mujer que se llamó Eleanor Roosevelt, que fue la mujer que conjugó todos los derechos que buscaban, todos los derechos que buscaba la población a nivel mundial, como era el de proteger la vida, proteger la libertad, la seguridad y la propiedad. La vida, pues el derecho a tener un nombre, el derecho a tener ¿cómo se llama? Un lugar sano donde desarrollarse, el derecho con relación a la igualdad, que el hombre y la mujer sean iguales ante la ley, que todos tengan las mismas oportunidades, los privilegios. En cuestión del patrimonio, que todos puedan tener que todas puedan tener su propia riqueza, que todos puedan puedan tener una casa, que puedan tener un vehículo. Con relación a la seguridad, pues que existan leyes que nos protejan. Entonces, la Carta de las Naciones Unidas se convirtió en el instrumento máximo de protección y hoy la conocemos principalmente como Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Entonces, esa Declaración Universal tiene 30 artículos y todos los países que son parte de la ONU tienen que retomar esos artículos en sus constituciones, ¿sí? Bueno, después de ello viene la Guerra Fría, que como tal no fue una batalla, un conflicto bélico, pero sí fue una demostración de poder entre lo que fueron la ONU, perdón, el que fue la Unión Soviética con Estados Unidos. Y ahí podemos nosotros identificar algunas situaciones con relación a esta guerra, en donde vemos pues avances científicos, avances tecnológicos, poder militar, tratados o acuerdos con otras naciones, etcétera, ¿sí? Vemos que también en el tema del muro de Berlín, como dentro de un mismo territorio hay diferentes tipos de pensamiento, ¿no? Entonces, aquí veíamos que mientras una parte del muro de Berlín estaba a favor de los socialistas, la otra parte estaba a favor de un sistema de tipo eh, democrático, de tipo capitalista. Entonces, este muro de Berlín se construyó pues de la noche a la mañana y estuvo custodiado durante bastante tiempo. Sin embargo, a finales de los años 80, bueno, si no mal recuerdo, este muro fue destruido y eso dio paso a la unificación de un solo pensamiento, ¿sí? Y vemos que surge el mundo unipolar, en donde vemos cómo el sistema democrático o el sistema capitalista se empiezan a apropiar del mundo y empiezan a desplazar a lo que serían los sistemas de gobierno socialistas o comunistas, en donde nosotros podemos apreciar cómo un sistema democrático pues conviene más a los países. ¿Por qué? Porque permite elegir a los gobernantes, permite elegir permite que la gente sea partícipe dentro del gobierno, que puedan ser candidatos a elección y que este gobierno se pueda estar renovando constantemente.
permite que la gente realice comercio, genere su propia riqueza, tenga sus propios bienes, y no como lo hace un sistema socialista donde prácticamente el gobierno lo administra todo, ¿sí? Después del surgimiento de la ONU y el término de la Segunda Guerra Mundial, tenemos la descolonización en dos continentes principalmente, que es África y Asia. Estos bastantes territorios que habían sido conquistados por los países más poderosos, como lo eran la Gran Bretaña, Francia, Italia, Portugal, empezaron a luchar contra sus conquistadores. ¿Para qué? Para tener un propio sistema de gobierno, para ser autónomos, y la mayoría de ellos, al librarse de sus opresores, pues eligieron el sistema de gobierno democrático. ¿Por qué? Porque había más oportunidad para que el pueblo eligiera a sus gobernantes, tener sus propias leyes, y también esto vino a reconfigurar el mundo actual. ¿Por qué? Porque se crearon otros territorios, más límites entre países, y esto vino a cambiar nuevamente el panorama mundial, ¿no? Hoy en día, pues vemos países que están desarrollados, otros están en vías de desarrollo, y hay países pobres. Y todo ello se da a raíz de un elemento que se llama globalización, ¿sí? En la globalización, pues, es el intercambio de productos y de servicios entre naciones. Pero no nada más es el intercambio de productos y servicios, también es el intercambio de ideologías, de pensamientos, de cultura, de tradiciones, ¿sí? Y esto va generando que los países que tengan tecnología y la comercien con otra nación, pues siempre los países van a comerciar entre sí, pero los que tengan poder adquisitivo. Les señalaba la sesión pasada, ¿no? Si yo tuviera, por ejemplo, una empresa, y me dijeran que voy a vender mi producto en otra nación, pues lo voy a llevar a otra nación donde haya los recursos económicos y la gente lo pueda comprar, pero no lo voy a llevar a una nación donde la gente se muere de hambre. ¿Qué quiere decir esto? Que los países pobres cada vez se vuelven más pobres, los países ricos cada vez se vuelven más ricos, y entonces no hay una igualdad entre naciones. Hay países pobres, hay países semidesarrollados, hay países desarrollados, y hay quienes son potencias mundiales, ¿sí? A nivel Latinoamérica, nosotros nos damos cuenta que durante mucho tiempo existieron las dictaduras. O sea, la dictadura es un gobernante que se quiere volver permanente dentro del gobierno, que empieza a tener un sistema militarizado, que empieza a cambiar las leyes a su beneficio, y los derechos de los ciudadanos empiezan a ser limitados, ¿sí? Entonces, aquí vemos la vulnerabilidad de los derechos humanos y cómo estos dictadores empezaron a controlar a la población de tal manera en que no hubiera manera de cómo quitarlos del gobierno. Entonces, serían los contenidos que estaríamos abordando en la semana. Bueno, ahora pues entraríamos a lo que serían, ya se cerró mi sesión. Ahora pues estaríamos pasando a lo que sería el foro aprendiendo. A ver, vamos a pasar al foro. Miriam, ¿alguna duda, algún comentario? No, hasta el momento todo bien. Ok, bueno, te comentaba, lo vamos a hacer de una manera más dinámica, porque si no, si me meto mucho en lo que son los temas, pues vamos a hacer la sesión un poquito más larga, ¿sí? Bueno, ok. Dice entonces el foro aprendiendo. Dice, reflexiona sobre los actos de violencia que se dieron en la Segunda Guerra Mundial y las dictaduras militares en Latinoamérica, y comenta con tus compañeros. ¿Qué motivaba los actos de violencia durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Consideras que las razones eran válidas y por qué? ¿Piensas que después del Holocausto ha existido un elemento violento de la misma magnitud? ¿Cuál? En la actualidad hay gobiernos equiparables a las dictaduras de Latinoamérica y en el siglo XX. ¿Por qué? ¿Qué organizaciones conoces que no conoces que luchen para evitar sucesos como estos? Aquí yo creo, bueno, para comenzar, siempre no se olviden de las reglas de la netiqueta, siempre comenzar con un saludo, terminar con una despedida, escribir con mayúsculas y minúsculas, ser claros, coherentes y precisos al momento de redactar,
Y sobre todo, no lo vean como un cuestionario, ¿no? No es, tomen una pregunta o dos preguntas y contéstenlas, pero con buen argumento, con mayor argumento. En una segunda participación pueden tomar otras dos preguntas y contestarlas o generar alguna interrogante a alguno de sus compañeros o profundizar sobre algún tema. Entonces, aquí, pues como estamos tomando en consideración el tema de la Segunda Guerra Mundial y los factores que propiciaron la guerra, pues sería conveniente verificar qué era lo que provocaba la violencia, ¿no? Tomemos en cuenta que todavía pues seguimos estando en un mundo expansionista, donde los países querían tener el control de otras naciones. Entonces, aquí nosotros vemos que los actos de violencia, pues se generaban por ese control. Pero aquí sería conveniente que nosotros analizáramos por qué querían conquistar determinados territorios, ¿no? Hay algunos, porque pues recordemos que hay países son países pobres, que son países áridos, que no tienen riqueza, que tienen poca población. Pero ojo ahí, hay otras naciones que a pesar de ser pequeñas, su subsuelo es rico en petróleo, tienen buen clima para el cultivo, están ubicados en lugares adecuados para el comercio, tienen riqueza dentro con relación a la flora, a la fauna. Entonces, aquí vemos también que muchos países están interesados en otros. ¿Por qué? Por esos recursos que tienen, ¿sí? Y por eso, pues también puede ser los conflictos que existen. ¿Consideras que las razones eran válidas? O sea, ¿consideran ustedes que este tipo de situaciones de violencia, de guerra, son válidas? Aquí sería conveniente que nosotros analizáramos la situación, ¿no? Tomando en cuenta, pues, que las guerras son evitables, tomando en cuenta que hoy en día tenemos los tratados internacionales, pero ¿por qué sigue habiendo guerras? ¿No? ¿Por qué como la de Ucrania contra Rusia, ¿no? ¿Por qué? ¿Rusia estará interesado en los recursos que tiene Ucrania? Bueno, aquí sería conveniente que ustedes lo analizaran. ¿Piensan que después del Holocausto ha existido un evento violento de la misma magnitud? ¿Cuál? Aquí cuando hablamos del Holocausto nos referimos a esa época del nazismo en donde se perseguía a toda aquella persona que no estaba acorde a la ideología del nazismo. Es por ello que perseguían a los judíos, perseguían a toda persona que no fuera de una raza blanca, ¿no? Porque entonces a raíz de esto pues murieron miles y miles de personas. ¿Ustedes creen que en el mundo haya existido algún otro un otro elemento violento de esta magnitud? Bueno, y aquí, después de ello, en la actualidad hay gobiernos equiparables a las dictaduras en América Latina en el siglo XX. Bueno, yo creo que aquí sería conveniente que ustedes voltearan a nuestros países sudamericanos para ver si efectivamente a la fecha existen gobiernos donde prácticamente los mandatarios se están volviendo como que permanentes, ¿no? Bueno, voltemos a ver a Venezuela, voltemos a ver a Bolivia y esos países también unos también piensan que El Salvador, entonces aquí investiguen un poquito. ¿Y qué organizaciones conoces que luchen para evitar estos sucesos? Aquí nosotros tenemos varias organizaciones, principalmente tenemos la ONU, pero que emite recomendaciones a los países, pero finalmente los países son quienes toman la decisión, porque siguen siendo autónomos, independientemente de que exista una ONU, ¿no? Pero entonces aquí sería conveniente que ustedes investigaran un poquito acerca de las instituciones que tiene la ONU. ¿Para qué? Para regular estas relaciones entre los países y para que situaciones como la detonación de bombas, las guerras, pues sean evitables y que de esta manera pues no mueran gente que es inocente, ¿no? Y ajena a este tipo de conflictos. Bueno, este, ¿alguna duda, Miriam? ¿Algún comentario? No, por el momento no, yo creo que ya en marcha, a ver si igual y me surgen algunas dudas y ya se lo haré saber, pero hasta ahorita no, ninguno. Ok, bueno, espero tu comentario aquí en el foro, ¿eh? No lo he visto. Bueno, sí, ahorita que lo menciona,
Bueno, no he podido comentar en los foros, pues no sé, no me da la opción. Recuerdo que antes, es que como que ahora la plataforma es un poco distinta. Y, pues no sé, yo le doy clic como normalmente lo hacía antes, pero Ajá, ¿no te aparece? Te sugiero que pruebes con otro navegador. A ver, prueba con otro navegador. Yo, no, yo estoy utilizando el Chrome, pero aquí, por ejemplo, en esta computadora que estoy utilizando de escritorio, sí me permite abrir bien todos los foros y todo. Pero si lo utilizo, por ejemplo, en mi lab y que también tiene el Chrome, no me permite visualizar bien la plataforma. A lo mejor pudiera hacer eso. A ver, revisa si puedes en otro navegador, en el Edge o en el Mozilla o en otro, a ver si te permite abrir de forma correcta también los foros. ok. Bueno, a ver, bueno, pues vamos a pasar entonces a lo que serían las actividades integradoras de la semana. Tenemos la actividad integradora número 3, que se llama Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. Aquí a ustedes ya les hice también materiales para que ustedes puedan apoyarse con relación a estas actividades. Lo primero que nos dice es que elaboremos una línea del tiempo, la tarea. Después nos dice que hagamos una grabación y posteriormente nos dice que hagamos un cuadro comparativo. Bueno, si revisamos un poquito la rúbrica de esta tarea, la actividad número 3, y revisamos un poquito la rúbrica que la tenemos aquí abajo en donde dice cómo se evalúa, nos vamos a dar cuenta que nos pide lo siguiente. En el punto número 1 nos habla acerca, en el aspecto cognitivo, no sé, aquí lo tenemos, dice que tenemos que hacer una línea del tiempo en la que expliquemos claramente los antecedentes y desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría y caída del Muro de Berlín. Aquí podemos apreciar nosotros que son 3 temas los que tenemos que tomar en cuenta. Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, caída del Muro de Berlín. ¿Sí? Pero chequen bien el detalle de esta rúbrica que dice, debemos de tomar en consideración los antecedentes y desarrollo. No les dice consecuencias. Si ustedes me ponen, hubo una gran cantidad de muertos en la Segunda Guerra Mundial, esas son consecuencias. Pero eso no sería correcto. ¿Por qué? Porque nos está diciendo el desarrollo. Aquí pueden ustedes hablar acerca de las alianzas entre las naciones, pueden hablar acerca de la detonación de las bombas atómicas, ¿qué más pueden hablar? ¿Dónde se libraron las batallas? No sé, etcétera. Después tenemos otro, la Guerra Fría. ¿Cuáles fueron sus antecedentes? O sea, ¿qué fue lo que provocó que como tal no, que como les señalé, no es una guerra, sino es un conflicto de demostración de poder entre Estados Unidos y entre la Unión Soviética para demostración de poder, de armamento, de poder militar, de poder tecnológico, de poder político, de expansionismo, ¿no? Pero acuérdense, son antecedentes y desarrollo, no son consecuencias. Y finalmente tenemos el muro de Berlín. Nos habla de la caída del muro de Berlín, pero aquí tendríamos que primero analizar por qué surge el muro de Berlín. ¿Cuáles serían sus antecedentes? ¿Por qué ese mundo en donde unos estaban a favor de un sistema político, otros a favor de otro sistema político dentro de una misma ciudad y que finalmente generó la construcción del muro? Bueno, eso sería el primer aspecto. Acuérdense entonces, bien claro, antecedentes y desarrollo, ¿sí? Luego, graba un audio en el que argumentes claramente de qué forma la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual. Aquí, bueno, ahorita les voy a dar a conocer algunas recomendaciones para el audio. Sin embargo, aquí lo que sí quiero que vean muy bien es las repercusiones de la Segunda Guerra Mundial en el mundo actual. Si ustedes me ponen, murieron gran cantidad de personas, se destruyeron las ciudades, no, esas son repercusiones inmediatas. Pero lo que les está diciendo es hasta nuestros días. ¿Qué repercusiones tiene hasta nuestros días? ¿Por qué la Segunda Guerra Mundial, les decía, por qué la Segunda Guerra Mundial tiene consecuencias hasta nuestros días? A ver, un ejemplo, Miriam.
Si por ejemplo las bombas atómicas detonadas en Hiroshima y Nagasaki, ¿qué repercusiones tienen hasta nuestros días? Bueno, en, en nuestros días, ¿Qué pues, emitió, qué emitieron las bombas atómicas en el momento de detonarse? pues hubo, pues hubo muertes, hubo guerras, hubo, ¿qué más? Pues O es que sea, pasa, las eh, bombas atómicas prácticamente lo que provocaron fue la radiación. Y acuérdate que la radiación, pues así como lo que ocurrió en Chernobyl, pues la radiación se queda para muchos años, 500 años, y la radiación permanece. Y hasta nuestros días, ¿qué es lo que pasa con la gente que vive cerca de esos lugares? Pues que siguen teniendo problemas de enfermedades de la piel, malformaciones genéticas, ¿qué más? Otro tipo de, eh, falta de una calidad de vida. Y eso genera también que el mismo gobierno tenga que atender ese tipo de necesidades en materia de salud. O sea, son repercusiones, son situaciones que deja la Segunda Guerra Mundial, pero situaciones que hasta la fecha se tienen que atender. Entonces ahí vemos un ejemplo nada más de lo que sería, ¿no? Hay muchos ejemplos con relación a lo que la Segunda Guerra Mundial dejó para la posteridad. Y ahí podemos ver que después de ejemplos generales, pues tenemos el surgimiento de instituciones, porque muchos quedaron consternados con el tema de las bombas atómicas. Muchos países también buscaron el independizarse de las colonias, ¿no? De dejar de ser colonias. Y eso generó cambios, no puedo dar tampoco la respuesta, ¿no? Generó cambios en el mundo, pero ustedes profundicen y argumentenme el por qué, ¿no? El por qué surgieron instituciones, el por qué las bombas atómicas tienen consecuencias, el por qué hay nuevos países, etcétera. Bueno, después les dice que ustedes van a tener que subir a una nube el audio, ya sea que lo suban a Dropbox, que lo suban a OneDrive, a Google Drive, al medio de almacenamiento que ustedes quieran. Y después me van a compartir su liga de su documento o de su audio. Aquí luego nos dice, realiza un cuadro comparativo donde muestres claramente la diferencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero recuerden siempre, un cuadro comparativo, como su nombre lo indica, debe de ir comparando. Si hablo del gobierno de Estados Unidos, tengo que hablar del gobierno de la Unión Soviética. Si yo hablo de las alianzas de Estados Unidos con otros países, tengo que hablar de las alianzas de la Unión Soviética. Si yo hablo del desarrollo tecnológico de Estados Unidos, tengo que hablar del desarrollo tecnológico de la Unión Soviética. Y así sucesivamente para no ir perdiendo el sentido, tomando en cuenta que es un cuadro comparativo. ¿Sí? Bueno, ¿hay dudas hasta ahí, Miriam? bueno, no es duda. Lo que pasa es de que hace rato ya subí mi archivo, pero bueno, ahorita escuchando la clase hay puntos en los que me estoy dando cuenta que estoy mal. Puedo borrarlo y Sí, volverlo a hacer. sí, o sea, todavía tienes oportunidad, estás en tu semana correspondiente, puedes modificarlo, tú puedes editarlo, volverlo a subir. Ok, ¿Sale? Ok. Bueno, dice, el actitudinal emplea tecnología para generar un documento en un procesador de textos, atiende a su totalidad las instrucciones, utiliza el espacio destinado para el envío de la plataforma, lo hace dentro de los tiempos estipulados con la nomenclatura solicitada y referencia de los documentos. O sea, en el actitudinal es donde les dice que lo hagan en Word, en algún otro procesador. También les dice que lo hagan dentro de la semana correspondiente. Aquí, si ustedes me solicitan una extensión de tiempo, aquí es donde les bajo calificación, porque aquí en el actitudinal es donde se penaliza el que ustedes no entreguen en tiempo. Y también ustedes ya aquí en las indicaciones por acá les dice a ustedes cómo deben de guardar su tarea.
Y eso también lo evalúa la rúbrica. Y bueno, eso es con relación a esta parte de la entrega en tiempo y guardar la información, ¿no? Cómo debe ir el archivo. Dice, organiza la información de manera coherente y precisa, atiende a las normas de comunicación, de aprendizaje y de la netiqueta. Aquí es importante que cuando ustedes me estén haciendo su audio, apliquen las reglas de la netiqueta porque es un elemento de comunicación, o sea, con Miriam, pues puedes comenzar diciendo, bueno, mi nombre es Miriam, pero pertenezco al grupo de recursamiento tal, y voy a hablar acerca de las repercusiones de la Segunda Guerra Mundial en el mundo actual. Y ya comienzas tu desarrollo. Y ya empiezas a tu argumento, me das todo tu argumento, agradezco a la presente, saludos, y listo. O sea, y con eso estarías cumpliendo con las reglas de la netiqueta. ¿Vale? No cometer errores en la gramática, en la sintaxis, en la ortografía. Y algo que yo les recomiendo siempre, planeen. Cuando ustedes van a hacer una grabación, no solamente lo hagan de manera rápida, hacen la grabación y listo, ya está. Sino vean que efectivamente cumplen con los elementos que se les están solicitando. De preferencia generen un documento para que ustedes luego lo lean con calma, lo lean con una entonación, que se aprecie seguridad en el momento en que están hablando. Hay algunos que leen demasiado rápido que hasta yo le tengo que poner pausa al audio o configurarlo para que hable despacio. Hay otros que hasta se traban en el momento en que hablan. Entonces es importante que ustedes planeen. ¿Para qué? Para que se escuche seguridad, se escuche el contenido de manera clara y también el argumento que sea lo que le está solicitando la rúbrica. Y si ustedes cumplen con todo ello, pues obviamente van a tener un excelente desarrollo en el pensamiento crítico, reconociendo los antecedentes y el desarrollo de los 3 temas solicitados, comprendiendo lo que serían las repercusiones de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo también sabiendo diferenciar lo que fueron las características tanto de la Unión Soviética como de Estados Unidos. ¿Sí? Bueno, ahora vámonos a las recomendaciones. Aquí, en el primer punto, ustedes tienen 2 opciones para para hacer la línea del tiempo. Ya sea que en Word, si ustedes utilizan en Word, hay una aplicación en donde ustedes pueden agregar un elemento que se llama Smart Art. Bueno, ya se trabó, siempre se traba estoy compartiendo la pantalla, se van al menú, este menú que tenemos aquí, que se llama Insertar, le dan en Smart Art y a partir de aquí pueden elegir un organizador, el que ustedes quieran, y pueden elegir a lo mejor este que está aquí, que es esa línea del tiempo básica, lo agregan y ya de manera inmediata les va a aparecer los elementos, ¿no? Nada más lo único que tienen que hacer ustedes, pues es nada más ir copiando este cuadrito de texto, y les van a aparecer más espacios para que puedan ustedes ir agregando. Acuérdense, no es necesario, cuando ustedes hacen una línea del tiempo, lo único que tienen que hacer es escribir el año y el suceso. No se les pide que escriban, no se les pide que den detalles. Ya es todo. ¿No? Y yo les pediría, pues a lo mejor unos 4 antecedentes, unos 4 de desarrollo y es más que suficiente. Pero hay otro, por ejemplo, si a ustedes no les cabe, si sienten que se ve amontonado, pues hagan 3 líneas del tiempo, hagan una para la Segunda Guerra Mundial, hagan otra para la Guerra Fría, hagan otra para la caída del muro de Berlín, si consideran que no lo pueden hacer así como que no se ajusta o se ve amontonado. Otra de las cosas, ustedes aquí en Internet pueden encontrar, por ejemplo, en las infografías de Canva, pueden hacerlo a manera de infografía, también su línea del tiempo. Y, y bueno, aquí hay bastantes ejemplos de cómo la pueden realizar. A ver si vemos algunos aquí. Bueno, no lo vamos a hacer porque pues es por tiempo, no se puede, pero ustedes pueden ver algunos diseños aquí de forma general que pueden emplear también y esto les va a dar pues un excelente diseño, formalidad y pues rápido y ya nada más pegan su infografía a su documento. Cuando ustedes hagan su audio,
yo les recomiendo que apliquen, bueno, lo pueden hacer a través de su celular, las aplicaciones de celular. La otra vez me estaba diciendo una exalumna que lo hacía a través de esta página de, ¿cómo se llama? Em, que lo hacía a través de WhatsApp, pero que luego tenía conflictos en rescatar el audio por el cifrado el audio, no sé más, qué más. Pero hay una página que se llama Vocaro, aquí, que la pueden ustedes encontrar. Se las dejé en el material que les compartí en la plataforma, pueden encontrar este link en donde ustedes nada más lo único que tienen que hacer pues es nada más pues ya les aparece listo para grabar, o sea, ya nada más le dan grabar e inmediatamente la grabación comienza y ya se está grabando, están ustedes desarrollando su audio, aquí ya empieza el contador, aquí pues el mío está muy lento, pero aquí ustedes pueden ver cómo ya está grabando y ya de manera inmediata cuando ustedes terminen su grabación, le ponen detener y ya está. Y les va a aparecer la opción para guardar y para compartir, ¿sí? Y entonces, si ustedes lo quieren descargar, lo pueden hacer, lo pueden descargar, ya nada más, ustedes nada más le van a dar guardar y compartir, lo está guardando, descargan su audio, aquí se va a ver en la pantalla cómo ya descargó, y ya es más y está facilísimo. Si ustedes no lo quieren descargar, nada más le ponen compartir, copiar el link y me lo mandan. Y de esa manera, pues ya nada más verifiquen, después, ya copié el link, ahora voy a revisar si funciona, ¿no? Y ya, verifico que funcione, y si funciona, envíenmelo, y eso sería más que suficiente. Vean entonces cómo esta aplicación es facilísimo su uso, nada más que, pues es importante que hagan una buena planeación. Cuando ustedes hagan la tabla comparativa, creo que es demasiado sencillo también realizar una tabla aquí en Word, nada más se van a insertar, tabla, que son los dos elementos, unos cinco características, y pues le ponen su título, Guerra Fría. ¿Está? Ponen Estados Unidos. Y ponen del otro lado a la Unión Soviética. Y bueno, si me van a dar a conocer les decía, es una tabla comparativa, no deben de perder de vista ese punto, ¿sí? Denle formato siempre el formato es muy importante porque pues de ello también depende la calidad de nuestro trabajo y la presentación. Ustedes les decía, ustedes siempre vayan por lo máximo de la calificación, no se conformen solamente con un medio lo hago, ¿no? Y ustedes solitos creo que tienen criterio para identificar cuándo algo está bien hecho. Estados Unidos, si yo le voy a poner, tiene un sistema de gobierno democrático, aquí le voy a poner del otro lado, su sistema de gobierno es socialista. Y ya, ¿no? Por ejemplo, y si yo, por ejemplo, hablo de la tecnología, pues hablo de tecnología de Estados Unidos, hablo de tecnología de la Unión Soviética. Si yo hablo de alianzas entre países, hablo de las de Estados Unidos y de la Unión Soviética, ¿sí? Miriam, ¿alguna duda que tengas? ¿Algún comentario? ¿Cómo vas con tu tarea? ¿Requiere ajustes? ¿Crees que ya así como lo hiciste está bien? No, ajustes en mi auto. Ok. En lo demás creo que no voy tan mal, pero en el audio sí. Nada más, ojo aquí. Por ejemplo, el problema del plagio, nuevamente vuelvo a él, ¿no? Problema del plagio. Algo que veo mucho dentro de esta tabla comparativa es esto. O sea, esta tablita es a veces lo que les causa conflicto en ¿cómo se llama? En la evaluación, y eso les puede llevar al plagio. O sea, que ustedes me investiguen las características de las dos naciones y que me las coloquen tal cual para la fuente de consulta.
Y si yo las encuentro en listadas tal cual aparecen en la fuente de consulta o la idea tal cual aparece la redacción en Internet, si no aplican las referencias correctas, ya estarán en riesgo de considerarse como plagio parcial. Entonces no pongan en riesgo su tarea y procuren siempre la mayor originalidad y como ustedes lo comprendan, redáctenlo como ustedes lo entendieron, ¿sí? Bueno, si no hay alguna otra duda, pasamos a la siguiente tarea. A ver, vamos a eliminar todo esto de aquí y pasamos a la tarea número 2. Ya no quiere. Bueno, en lo que carga. La siguiente actividad nos habla acerca de actividad integradora hacia África y Latinoamérica. Es la actividad número 4, que nos habla acerca de la descolonización. Entonces, lo primero que en una cuartilla, el proceso de descolonización de Asia y África. Señalar los países involucrados, tomando en cuenta el pensamiento, los antecedentes y las consecuencias. Después, elabora un cuadro comparativo referente a las dos dictaduras o revoluciones de América Latina y finalmente elabora una conclusión. Aquí, ustedes tomen como referencia principalmente lo que tienen en plataforma. Aquí en la plataforma ustedes tienen el tema de la descolonización de Asia y África. Es un documento en PDF. Si ustedes, ya me está apareciendo aquí la publicidad. Aquí está. Si ustedes tienen este PDF, descárguenlo, léanlo a detalle, pero también si ustedes consideran que la información no es suficiente, como que no le entendieron bien, bueno, a ustedes también les dejé en los avisos el material de apoyo para esta tarea. Aquí está el tema. Yo creo que de aquí lo pueden sacar, pero creo que les da más ejemplos que en sí, para que puedan sacar su desarrollo. Ojo aquí, hay unos que lo que he visto muchas veces era que me colocan estos listados. Es muy común que me encuentre estos listados y nada más me los pongan en comas, comas, comas y me van, conferencia de Accra, coma, grupo de Casablanca, coma, conferencia, y ya me van haciendo su argumento, ¿no? Lo van ensamblando ahí. Entonces tampoco es correcto. Siempre recuerden una redacción propia. Si ustedes no entienden bien o no profundizan mucho, consideran que la información no es suficiente, en este documento que les estoy compartiendo en PDF, en los avisos, ustedes se van a encontrar con a ver, déjenme, como que no quiere. Aquí está. Con el material que pueden ustedes ver. Aquí está, es que tenemos aquí. Pueden ver estos videos, pueden ver estos artículos que hablan de la descolonización de Asia y África, pero recuerden, lo importante es que escriban con sus propias palabras, ¿sí? Aquí, como les pide que ustedes escriban una cuartilla, bueno, en términos generales, nos habla de cómo los países de África y Asia empezaron a lograr su independencia de los países más poderosos, de la Gran Bretaña, de Portugal, de España, etcétera. Y son dos continentes distintos. Entonces yo les sugeriría, para que ordenen bien sus ideas, hacer media cuartilla que se enfoquen exclusivamente para Asia y media cuartilla que se enfoquen exclusivamente para África. Entonces, aquí recuerden, se les dice que coloquen países involucrados, desarrollo, ideología. O sea, aquí pueden ustedes señalar qué países fueron los que conquistaron esos territorios, pueden indicarme qué países lograron su independencia, cuándo lograron su independencia, por qué querían lograr su independencia. Se hicieron convenios, tuvieron que pelear por su libertad. ¿Qué pasó ahí? ¿Sí? Entonces, ahí sí procuren que el mismo contenido que tengan en uno, tengan en otro. Porque hay algunos que se enfocan mucho en África. Regularmente como que el país en donde más me describen es África, pero dejan de lado Asia. Entonces, de igual manera, tiene que haber un análisis
profundo en cuanto a los dos, a los dos desarrollos. Acuérdense, les dice describir. ¿Qué quiere describir? ¿Qué dice describir? Hacer uso de mis propias palabras y dar a conocer el desarrollo. Si yo solamente hago investigación y tomo un poquito de acá, un poquito de acá, un poquito de acá, y no hago una redacción propia, entonces ahí es el riesgo de plagio. Siempre el riesgo de plagio lo encuentro cuando hay situaciones en las que tenemos que hacer una narración propia. ¿Vale? Entonces, a ver, otro. El cuadro comparativo de las dos dictaduras o revoluciones en América Latina y del siglo XX debes de considerar los siguientes elementos: país, dictador, periodo que abarcó el proceso, antecedentes y consecuencias. Esta información ustedes la van a obtener del documento que se encuentra aquí en plataforma, que refiere a las dictaduras en América Latina. Es un documento en PDF en donde ya les trae, prácticamente ya con esta actividad que ustedes, con esta información que ustedes van a encontrar aquí, pues llenan en gran parte la tabla que les está solicitando que hagan. Entonces, aquí sería conveniente que analicen qué país van a elegir. Aquí están los países, todos los países que pueden elegir ustedes. Aquí están. Pueden elegir a Brasil y Chile, pueden elegir a Colombia y Cuba, Ecuador y Honduras, el que ustedes quieran, ¿sí? Ya les está dando también el dictador, la Junta Militar, Hugo Banzer, Hugo Castelo, Augusto Pinochet, ya les está dando la duración, el periodo de gobierno, ¿sí? Y entonces ya ustedes pueden ir haciendo su tablita comparativa. Y aquí pueden poner ya su título, dictaduras en América Latina. Bueno, yo puedo elegir a Bolivia y quién más, y Argentina, ¿no? Y bueno, aquí les dice también, a ver, déjenme, insertamos otra. Y aquí ustedes tienen que colocar pues algunas características, ¿no? Les decía que tienen que colocar el país, bueno, que ya está colocado, ¿no? Ya lo colocamos. El dictador o jefes principales, el periodo que abarcó el proceso, los antecedentes y también las consecuencias. Y ahí está. Entonces, estos serían los elementos. Ya tienen ustedes el país. El dictador también, o sea, ya prácticamente el material que tienen ustedes aquí, ya se los está dando, ¿no? Por ejemplo, aquí ya voy a elegir uno, en Bolivia. Nada más voy a elegir uno, porque si no ya estaría también desarrollando la actividad. Aquí está. Ya elegí a Bolivia, ya elegí el periodo de gobierno, ya elegí aquí está el dictador y el periodo de gobierno. O sea, ya ustedes tienen esta información. Ahora, lo que ustedes tendrán que complementar principalmente son estos antecedentes y son estas consecuencias. O sea, pero aquí, ojo, hay que diferenciar bien lo que es un antecedente y una consecuencia. Cuando hablamos de un antecedente es antes de, ¿no? Antes del gobierno, pudiéramos señalar. ¿Qué pasaba antes del gobierno? ¿Cuál era la situación social? ¿Cómo vivían en ese país? ¿Cómo llegó este mandatario o este gobernante a ocupar un cargo dentro del gobierno? Tomen en consideración entonces estos elementos antecedentes antes del gobierno, antes de cómo llegó a ocupar el cargo, cuál era la situación que se vivía en el país. Y después, ya que estuvo en el gobierno, ahora sí vienen las consecuencias. ¿Qué pasó? ¿No? Hubo represión, las leyes se modificaron de acuerdo a lo que el gobernante pretendía, se violaron los derechos democráticos de las personas, se le dio gran poder militar se le dieron más poderes a la milicia,
¿Qué más? Hubo golpes de Estado, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, aquí también no se les pide que describan, sino únicamente se les pide que coloquen los sucesos, así como si fuera la línea del tiempo, así también aquí, pero sí es importante identificar qué es un antecedente y qué es una consecuencia. Muchos de los trabajos que he leído en este caso siempre tienen este problema, que en antecedente me colocan consecuencias. Entonces sí es importante que lean. Esta tarea no les va a dar estos antecedentes y estas consecuencias. Este documento que ustedes tienen no les va a servir para ello, porque si se dan cuenta, la información de los países es muy poquita. Entonces, aquí ustedes sí se tienen que poner a investigar, pero recuerden siempre en fuentes confiables. Ya les había señalado qué tiene de característica una fuente confiable. Para una fuente confiable, les decía que cuando hablamos de algo que es confiable, dice, tiene que ser de un libro, de una biblioteca virtual, de una institución educativa, de gobierno, de un artículo. El autor siempre debe de tener un nombre de autor, siempre debe de haber una fecha de publicación, siempre debe de ser soportado por una institución que respalde el contenido, y si no tiene esos datos, duda de su autenticidad. Muchos en este caso, en estas tareas, me buscan información en Wikipedia. La información en Wikipedia no es confiable porque constantemente se está modificando, ¿sí? Bueno, entonces, como les señalaba, esto será muy importante. Ojo también aquí, se nos dice que en esta tarea tienen que ser dictaduras, de acuerdo a las indicaciones de esta tarea. A ver si estamos por aquí. Se nos dice que esta tarea debe de ser tomando en consideración las dictaduras en el siglo XX. Hay otros estudiantes que no leen a detalle esta indicación y me ponen México en el Porfiriato, ¿no? Pero pues Porfirio Díaz no gobernaba en el siglo XX, ¿no? Entonces, lean por favor a detalle bien estas indicaciones, porque también si no las leen me pueden poner otro periodo, y también la información, aunque los antecedentes, aunque las consecuencias sean correctas, por el simple hecho de no corresponder al periodo señalado, pues la información ya no es no acreditable, ¿no? Entonces, no sé, Miriam, ¿alguna duda, algún comentario? ¿Cómo ves esta tarea también? ¿Si requiere ajustes, no requiere ajustes? Y trabajando ya. Tengo Ya no una alcanzas, idea. ya no alcancé a escuchar, se escuchó entrecortado. Apenas estoy trabajando en ya. Ok, muy bien. Entonces, bueno, pues te pediría tomar en consideración las recomendaciones respecto a esta tarea. Espero que en esta sesión pues sí te hayan servido todos estos comentarios que he hecho respecto a esta tarea, y en verdad deseo pues que te vaya excelente, que la desarrolles de una manera correcta. Y bueno, para todos los que vean la sesión grabada, acuérdense que cualquier duda o comentario, con toda confianza, pueden enviarme sus inquietudes a la plataforma. Y bueno, también es importante pues que lo hagan a conciencia, y sobre todo pues se tomen un poquito de tiempo extra antes de finalizar la semana para poderlas hacer, porque como que esta semana sí he visto como que han estado un poquito más tardadas las tareas. Creo que hasta ahorita creo que tengo solamente 2 tareas de la semana para la cantidad de estudiantes que son en el grupo. Entonces ya sé que este fin de semana va a ser de muchísimo trabajo, porque la mayoría van a llegar en sábado y domingo. Bueno, y pues era lo que les decía, ¿no? Hace rato, siempre procuren a realizar tareas con un poquito de anticipación, para que cualquier ajuste o comentario pues se haga dentro de la semana correspondiente, porque si no lo hacen de esa manera, pues y para mejorar una calificación tendrían que solicitar una extensión de tiempo, y acuérdense, solamente son 3, hay algunos que ya llevan las 2. Entonces sí les pediría de favor que tomen en consideración todos esos
puntos que acabamos de mencionar. Pues te agradezco mucho, Miriam, que hayas estado presente aquí en la sesión, que ahora sí hayas podido interactuar para poder aclarar tus dudas. Y bueno, te espero la próxima semana en nuestra, tan rápido, nuestra primera sesión de semana 3. Cuídate mucho y estamos en contacto. Que tengas bonita tarde y cuídate. Gracias, igualmente.